Vamos con el último guiño de Kylian Mbappé a Zinedine Zidane y muchas cositas más. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy de noticias del Real Madrid, en el que vamos a escuchar a Kylian Mbappé, al representante de Gareth Bale, a Solskjaer sobre Pogba y el Real Madrid, y también a Mauricio Sarri sobre Eden Hazard y el Madrid. Pero antes de ir con todo ello, te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener toda la información diaria del conjunto blanco. Voy a empezar contándoos las novedades sobre el primer entrenamiento de la semana que ha tenido hoy día martes el Real Madrid, pensando en ese partido del próximo lunes contra el Leganés en la Liga. Hoy la buena noticia es que ha regresado Marcos Llorente, que se perdió el último partido por una pequeña lesión, pero bueno, hoy ya ha entrenado con normalidad, así que pues tiene pinta de que ya para este próximo partido podrá jugar, salvo que tenga alguna complicación durante la semana. Idéntico caso de Dani Carvajal, que también se le espera de vuelta en ese partido porque ya lleva un par de días entrenando con el resto del equipo y completará toda la semana de prácticas, esperemos que sin ninguna incidencia. No sé si va a estar ya en ese partido haciendo su debut con Zinedine Zidane, pero hoy por fin ya hemos visto a Thibaut Courtois pues haciendo ciertos ejercicios en el campo, con balón, sin balón. Ya sabéis que se lesionó pues justo después de venir del parón de selecciones, que todavía no ha debutado con Zinedine Zidane, y bueno, veremos si en este partido el guardameta belga pues ya puede empezar a mostrar sus habilidades a un Zinedine Zidane que, como os conté en un vídeo, pues ya ha hecho su decisión en favor de este portero de cara a la próxima temporada. Y de cara a la próxima temporada, o a esta, no sé cuándo será, cuando Zinedine Zidane pues ya pueda ver un poco qué tipo de jugador es Vinicius Junior, que sigue recuperándose de su lesión. Es ahora mismo el futbolista pues que más retrasado está en su proceso de volver, como era de esperar, debido pues a la gravedad de lesión que se hizo hace poquito más de un mes en ese partido de vuelta de octavos de Champions. Y lo que hemos sabido es que está en Brasil. Él mismo lo ha compartido en sus redes sociales, visitando pues al Flamengo, donde salió el camino del Real Madrid. Y parece que el motivo principal de su visita a su país natal es que va a participar en la presentación de la camiseta oficial de la selección Brasil de cara a la Copa América que van a organizar en su propio país. Una cosa que sí que es cierto, pues ahora mismo están todos los futbolistas disputando, han aprovechado este momento de baja de Vinicius, pero para que veáis que allí también en su propio país pues la expectación con este futbolista es muy grande, como no podría ser de otra manera. Y antes de empezar ya todos los protagonistas a escuchar hablando del mercado de fichajes, simplemente quería hacer un pequeño inciso pues para recordaros que es la primera vez desde el año 2010 en la que estamos viendo desde el sofá los cuartos de final de la Champions League como aficionados del Real Madrid. Así que lo importante es ahora regresar al lugar donde el Real Madrid nunca puede dejar de estar, que es en las instancias finales de la Copa de Europa, pero también valorar lo que ha hecho el conjunto blanco, que desde el año 2011 hasta el año 2018 estuvo de manera ininterrumpida, al menos en las semifinales, y llegando a ganar 4 títulos. Eso es pasado, lo importante es volver, pero tampoco lo olvidemos. He's very happy. He's a Real Madrid player. He's not thinking about going back to England. Not thinking about anything. Are you sure that he will remain in Real Madrid next season? I don't tell the future. Okay. But at the moment he's very happy. Thank you. Okay, thank you. Y ahí teníais a Jonathan Barnett, el representante de Gareth Bale, que hoy en esta ronda de comparecencias que ha hecho en las últimas semanas, hablando un poco en la misma línea, le ha tocado aparecer por Deportes 4 para seguir trabajando en esto que, como os vengo yo diciendo desde la primera vez que escuché al representante de Bale hablar en esta línea, no es más que una estrategia mercantil, creo que acertada, que ha tomado pues en la parte de Bale. En esto pues va a haber 3 partes en la salida de Gareth, que es el propio futbolista, el Real Madrid y el club que finalmente le reciba después de pagar el pase pues que tengan que pagar, y que le mantengan la ficha de lo que es el cuarto o quinto futbolista mejor pagado del mundo. Pero vamos, Gareth Bale sabe que tiene que buscarse una salida. Zidane el otro día en rueda de prensa, pues hombre, no dijo nada y dijo todo, porque con otros futbolistas como Varane, incluso como Marcelo, ha sido mucho más tajante, pero con Gareth Bale ya dejó bastante en el aire y dijo que a final de temporada hablaremos. Pero vamos, que es que aquí todos lo saben. Y pues bueno, está jugando sus cartas el señor Barnett, es un representante muy reputado, y ojo que Bale va a costar encontrarle acomodo por el tema de su ficha, pero vamos, que no va a acabar jugando en el Mirandés, que Bale va a tener pujantes, y por Bale van a pagar mínimo 60 millones de pavos. Paul is looking forward for tomorrow. He's a Man United player. He's one of our, of course, big performance on a big stage. He knows
the game against PSG was not his greatest moment, so he is only focused on playing well tomorrow against Barcelona, and I cannot see him not playing for Man United next season either. Y ahí teníais a Ole Gunnar Solskjaer en la rueda de prensa de hoy hablando del tema de Paul Pogba en esa previa del partido contra el Barcelona que pues disputarán mañana en los cuartos de final de la Champions League. Aquí también sí que es cierto que esto no es ni una estrategia ni es nada, ningún truco, es simplemente los deseos pues tanto del entrenador permanente del Manchester United ya porque lo ratificaron hace poco por 3 temporadas como el deseo del club. Lo que pasa que aquí sí que es cierto que Pogba y sobre todo su agente Mino Raiola sí que son de esa clase pues de futbolista y empresario del fútbol que llegado el caso sí que van a forzar un traspaso y al final el Manchester United pues me imagino que no le quedará otra que entrar en negociaciones con el Real Madrid. Veremos si por pasta solo, que sería 150 kilos, veremos si entrando algún jugador, pero bueno, la postura de Solskjaer es la más normal de un entrenador y más en un partido antes de, pues, del partido más importante del año y de su carrera, de su corta carrera realmente. Pero ojo, os voy a poner ya a Mauricio Sarri y fijaros en todo, en el tono de voz que ya de por sí de Sarri es más atascado, en el body language, en la resignación que se traslucen en sus palabras cuando habla de Hazard. From the technical point of view, no. No, not at the moment. Also because it's impossible to find another Hazard. At the moment there isn't another Hazard. The level is so high. In all the world, I think that you can find 2 players like Hazard. I don't know. I am sure that the club doesn't want to sell him. Doesn't want. But of course, we all have to respect his decision. I think he's in the last season of contract, and if he wants to have another experience, we have to respect it. Pues ahí teníais en la última rueda de prensa también de Mauricio Sarri la resignación que transpiran sus palabras cuando le preguntan por Eden Hazard, que parece que bueno pues está totalmente decidido que se va a unir al Real Madrid. Aquí diferentes medios ya están informando de que estaría buscando ya una nueva casa o una casa en este sentido en la zona pues más acomodada de la capital de España, en una urbanización, y tiene pinta pues eso, que Eden Hazard va a ser un fichaje del Real Madrid. Habló ayer un compañero actual de Hazard y ex del Real Madrid como el Pipita Higuaín y dijo que cuando el deseo de un futbolista es ir a un club es muy difícil pararlo. De todas formas, la radiografía de Sarri es que también Sarri es un libro abierto. Ahí te empezaba a hablar de que es el último año de contrato, de que él tiene un deseo de nuevas experiencias y tal. En fin, lo que todos sabemos, y va a ser una gran pérdida para el Chelsea. Ayer volvió a marcar un golazo, hizo los 2 de su equipo y ya está en 19 goles y 12 asistencias en todas las competiciones. Preguntado por su futuro, dijo que ya hablaremos a final de temporada. Alguno me escribíais que si esto no es para renovar, y no, en este caso 100% que no es para renovar. Con Rashford, con Sterling que ya renovó, con varios rumores así random que salieron, yo os dije, esto es que este tío quiere renovar y no hay más. Aquí no, aquí ya le pusieron sobre la mesa ser el futbolista mejor pagado de Inglaterra y dijo, no señores, quiero llegar a este año en posición de que el Real Madrid pueda venir a por mí. También le preguntaron a Sarri si 116 millones son mucho o son poco y dijo que son muy poco, más teniendo en cuenta cómo está el mercado actual. Y vamos a acabar ya con las declaraciones de Kylian Mbappé a France Football, en las que ha dicho que el único que le ha impresionado tanto como Pelé es Zinedine Zidane, un nuevo guiño al técnico del Real Madrid, de alguien, de un futbolista pues que pudo ver muy poco del bueno de Zizou, ya que cuando disputó su último mundial en el año 2006, el bueno de Kylian Mbappé apenas contaba con 7 añitos y medio. Pero bueno, está claro que al final, pues ya lo dijo Florentino, él es francés, a ver si él puede tener algo de ascendencia ahí en el fichaje. También veremos la continuidad de Varane, si finalmente viniera Rabiot, en fin, todas esas cositas circunstanciales que puedan ayudar a convencer a Kylian Mbappé son bienvenidas. Está claro que al final lo que va a convencer es el dinero y lo que va a convencer es esperar mínimo al año 2020, veremos si al año 2021, cuando el futbolista, pues como ahora tiene Eden Hazard, ya sí que tenga un control real sobre su
su futuro y no lo de ahora, porque es que del PSG no se sale ni montando la Mundial, sino que se lo digan a su compañero, con quien tiene muy buena relación, por cierto, Adrien Rabiot, que se ha pasado toda la temporada en el limbo, castigado sin jugar por intentar forzar una salida y por no aceptar la oferta de renovación. Así que todo esto, todo el lobby francés que se haga, todo lo que se haga en despachos, todo lo que se haga en estos años, es para posicionarse para cuando Kylian Mbappé sea libre, cuando de verdad sea free Mbappé, cuando él tome su decisión sobre su futuro, elija al Real Madrid. Así que pues todos estos guiñitos y todo el trabajo que se haga desde aquí, que tiene que ser desde ya, hay que trabajarse eso, pim pam, hay que picar piedra y al final pues recoger la recompensa, insisto, este año imposible. El siguiente veremos, y si no, pues en 2021. Bueno, chicos, pues hasta aquí el videaco de noticias de hoy del Real Madrid. Espero que os haya molado y también os recomiendo que echéis un vistazo a un vídeo análisis que he hecho sobre cómo podría arreglar perfectamente la temporada del Real Madrid del año que viene, la plantilla, con 5 fichajes clave, que son los que más están sonando, que son perfectamente cabales, que alguno ya está hecho como Militao, además de un par de vueltas de cedidos clave que le haría tener muchísima más profundidad de plantilla. No te pierdas este vídeo, déjame algún comentario también en este de qué te han parecido las declaraciones de los protagonistas, por ejemplo, deja tu like, suscríbete si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente.